no mucho, recibí una llamada de un amigo, compañero, para mí el Chico Cantillana, donde después de más de media hora de conversa llegamos a este libro. La verdad que de repente ha sido duro leerlo, porque es historia, porque uno está envuelto en esa historia, porque es parte de la vida. Cuando les hablo y les digo que es parte de la vida, cuando tenía más o menos 15 años, 16 años, ya tenía las inquietudes sociales. Yo no vengo de la academia ni de la intelectualidad, era cargador de la feria en ese entonces, de la Feria de Viña, y comienzo a cuestionar una serie de cosas. A contar de ese cuestionamiento, comienzo a acercarme a ideas políticas. Entonces, contrariamente, voy a hablar de mí. Voy a hablar de mí y de mi historia, que es la historia que está reflejada en el libro. Porque la historia que está reflejada en el libro es la historia de cada uno de los militantes revolucionarios de este país. En algún momento pasé por este lugar aproximadamente 3 años junto a algunos compañeros de acá. Estuvimos alojados aquí durante ese tiempo y era precisamente porque ya veníamos de una situación de participar directamente en el partido. Pero lo que a mí me entrega el partido, cuando yo recién comienzo a militar, es un libro. Yo la vez anterior lo contaba, unos compañeros se reían, porque me entregan el libro El Estado de la Revolución. Entonces, para mí era súper complicado, porque yo decía, yo conozco 3 estados, el líquido, el sólido y el gaseoso. No conocía otro. Entonces, fue muy complejo, pero una de las cosas que yo tengo que agradecer de mi organización es que me enseñó, me educó. Y lo digo con emoción, porque en definitiva, ¿qué posibilidades teníamos nosotros, que veníamos de una condición bastante humilde, pobre? Eran 2. O nos convertíamos en revolucionarios y por lo tanto asumíamos las tareas que significaba eso, o nos dedicábamos al chupe, nos dedicábamos al trago, o a lo mejor nos dedicábamos a otras cosas. Entonces, el agradecimiento grande con esta organización que me entrega la vida y me abre un mundo diferente, pero a la vez de entregarme la vida me coloca en una serie de riesgos que a lo mejor en aquel entonces uno no los conocía, porque no conocíamos la cárcel, porque no conocíamos la tortura, porque no estábamos ligados a eso, a pesar de que lo conversábamos, lo discutíamos y veíamos cuáles eran las posibilidades de que esto llegase a suceder. Esto nos significó a muchos de nosotros un cambio absoluto. ¿Por qué? Porque tuvimos que educarnos. Y el educarnos nos significó que fuimos aprendiendo y que fuimos asumiendo responsabilidades. Pero también nos significó, como les decía inicialmente, cárcel. También nos significó exilio. Y ya un poco más adulto, 19, 20 años, este exilio era para quedarse un tiempo bastante grande fuera del país. Hasta que un día llegó un compañero y pasó preguntando si éramos revolucionarios o no. Y por supuesto la respuesta fue sí, somos revolucionarios. ¿Y qué hacen aquí? Esa fue la segunda
la segunda pregunta, y bueno, ¿qué hacen aquí? Hay que irse a Chile, hay que irse a luchar a Chile. Y asumir la responsabilidad del retorno. Para muchos se abría un arco grande de posibilidades de un futuro que no sabíamos cuál podría ser, porque estaba la posibilidad de caer preso, estaba la posibilidad de que hasta ahí nomás llegase tu vida, porque venías a luchar contra una dictadura, venías a luchar contra un ejército y una policía secreta, venías a luchar por algo, por una transformación de este país. Que, ojo, entre paréntesis, sigo pensando en la necesidad de esa transformación. Pero era difícil tomar decisiones, sobre todo cuando uno está en el living de su casa y habla de la revolución. Es diferente hablarla desde otro lugar, es muy diferente. Cuando uno tiene que asumir los riesgos que eso significa. Y ojo que no estoy poniéndome en una situación diferente al resto de la gente, por el contrario. Uno asume las responsabilidades y por lo tanto uno es responsable de esas responsabilidades que asume. No hay otra cosa. Por lo tanto, asumimos esa responsabilidad y eso nos llevó a llegar nuevamente a este país, a un país que desconocíamos absolutamente, porque al margen de estar la cantidad de años que uno estuvo preso, estás absolutamente desligado de la situación que se vive afuera de esta cárcel. Entonces, después de muchos años de haber estado en el exilio, se vuelve al país, pero se vuelve a luchar. Y el enfrentamiento con la dictadura no era un enfrentamiento único y exclusivamente político, sino que era un enfrentamiento militar. Esas eran las condiciones. A eso fue a lo que nosotros nos vinimos y retornamos a este país. Me tocó también ser parte de escribir un libro con nuestros compañeros. Viajaba todos los días, viernes en la noche, trabajábamos el día sábado durante el día, todo el día, y el día sábado en la noche retornaba a Santiago y escribimos el libro La guerrilla en el túnel. Fue un libro que nos llevó bastante tiempo a escribir, donde hay una experiencia también, y una experiencia que nosotros suponemos a las generaciones que nos precedieron, que van a leer ese libro. Ahí hay historia también, así como hay historia en el libro de mi compañero Cantillana, también ahí hay historia. Entonces, toda esa historia se torna de repente dolorosa. Y cuando digo que se torna dolorosa es porque hay compañeros amigos que cayeron y quedaron en el camino. Y el libro lo señala muy claro, tantos compañeros que quedaron en el camino. Pero está la disposición a seguir luchando, porque en definitiva de eso se trata. Se trata de cambiar este país. Se trata de haber leído los libros en función, fundamentalmente, no de uno, porque uno puede cambiar o no, sino que por cambiar qué es lo que pasa con nuestro pueblo, con ese pueblo pobre, ese pueblo sencillo. De eso se trata. Entonces, cuando uno ve estos enfrentamientos o estas colisiones entre organizaciones de izquierda, dice uno, pero ¿habrán colocado en algún momento como primera cosa nuestro pueblo? ¿O siguen pensando y mirando el ombligo de cada uno de ellos? Pasada la dictadura, me costó ingresar al país nuevamente, y me costó ingresar fundamentalmente porque había un juicio abierto desde el año 84, que fue cuando me tuvieron casi así, y por lo tanto hubo que aplicar
lo que uno conocía para poder volver al país. Recuerdo el año 84, cuando llegó un compañero del Comité Central y dijo: estamos todos controlados. Por lo tanto, tenemos dos caminos. Año 84, Santiago de Chile, tenemos dos caminos. O nos vamos todos fuera del país y asumimos la responsabilidad política de lo que significa que toda una organización se va, o nos quedamos y asumimos la responsabilidad política de lo que significa quedarse también. Entendiendo que estábamos todos controlados, si a nosotros nos encontraban o nos pillaban, indudablemente que nuestro destino era otro. En ese tiempo, yo recuerdo a muchos compañeros que fueron asesinados sin ningún problema. Y por lo tanto nosotros sabíamos lo que iba a significar eso. Asumimos la responsabilidad de quedarnos. Y el haber asumido esa responsabilidad de quedarnos significó que al poco tiempo transcurrido ya no pudimos soportar el asedio de la represión y por lo tanto tuvimos que salir nuevamente. Salimos y asumimos nuevamente responsabilidades en el exilio, porque el exilio ya no fue Europa, el exilio fue más cercano. Por lo tanto, pudimos seguir directamente ligados a aquello que estaba pasando con nuestra organización en Chile. Es así como logramos, o mejor dicho, logré ingresar nuevamente al país una vez asumida la mentada democracia. Cuando vuelvo al país, me voy a mis orígenes, que son la provincia de Petorca. En la provincia de Petorca, trabajando con los campesinos, cuando en ese entonces todavía había campesinos en este país, déjenme decirles, compañeras y compañeros, la agricultura familiar campesina se está terminando. No existe. Prácticamente no existe. Lo que queda es muy poco. No hay agua. La han saqueado toda. La gran industria ha saqueado este país. Y no solamente la gran industria agrícola ha saqueado este país. Yo no tengo necesidad de decirle a ustedes qué es lo que está pasando con nuestro país y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo en nuestro país. Y cada uno de ustedes saben quiénes son los responsables. No tenemos que ahondar en eso. Al tiempo y rápidamente nos dimos cuenta que había un problema que era súper importante. Los viejos se estaban quedando sin agua. Cuando digo los viejos lo digo de forma muy cariñosa, así nosotros le decimos a los campesinos. Nos dimos cuenta rápidamente que se estaban quedando sin agua para regar, que los habían incorporado al hermoso circuito de las exportaciones y por lo tanto los habían hecho sacar todas las plantaciones que tenían de cualquier cosa y los habían hecho plantar paltos. Entonces tú llegabas a la casa de un campesino antiguamente y en la casa del campesino tú encontrabas cabras, donde teníais leche, donde teníais queso, donde teníais carne y teníais cuero para hacer los corriones de los lazos, para las chaladas, para todo. Pero tenías eso, tenías la gallina para el huevo, tenías una diversificación productiva que hoy día no la encuentras en el campo. Hoy día el campo, hay camionetas que van a vender verdura. Y no es mentira, hay camionetas que van a vender verdura. Entonces, nos estábamos quedando sin agricultura y nos estábamos quedando sin agricultura familiar campesina. Por lo tanto, empezamos a ver qué es lo que hacíamos y empezamos a organizar a la gente. Organizamos el movimiento de defensa por el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente. Modatima. La organización de Modatima, con el tiempo, se dio una estrategia que tenía que ver con tres cosas fundamentales. Visibilización del conflicto. Recuerden ustedes que la provincia de Petorca es la provincia
o mejor dicho, es el patio trasero de la región de Valparaíso. Pero para todo esto, para hacer esta estrategia, nos dimos cuenta también que teníamos que, como les decía, visibilizar el conflicto, parlamentarizar este debate y la movilización social. Al poco tiempo andar, después que los pacos golpearan mucho a nuestros campesinos, decidimos parar un poco la movilización social en esos términos y buscamos otros caminos. Pero todos los caminos que buscamos son caminos que tenían que ver con la defensa de nuestro pueblo, porque en definitiva de eso se trata. Para llegar finalmente a enfrentar juicios en los tribunales. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior se querella en contra de Rodrigo Mundaca, actual gobernador de la región de Valparaíso, por haberlo insultado y decirle que robaba agua. Carabineros en las casas nuestras, permanentemente acosando. O sea, nada se había terminado. Todo seguía de la misma forma. Lo único que cambiaba, a lo mejor, eran un poco los procedimientos, pero todo seguía igual. Y hasta hoy día me da la impresión que todo sigue de la misma forma. Gracias.